Leyendas de lo desconocido. Es hora de que apagues las luces y te sumerjas en mi historia. La sombra en la carretera. Hace unos meses decidí hacer un viaje de fin de semana a la cabaña de mi familia en las montañas. Era una de esas noches en las que el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza, pero la carretera era un corredor oscuro y solitario. Llevaba varias horas conduciendo y la monotonía del camino me estaba adormeciendo. De repente vi una sombra alta y delgada parada al costado de la carretera. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que me acercaba la figura no desaparecía. Al contrario, parecía moverse lentamente hacia la carretera. A medida que mi coche se acercaba, pude distinguir más detalles. Era una figura humana, pero con una altura desproporcionada y extremidades largas y delgadas. Sus ojos brillaban con un resplandor siniestro en la oscuridad. Apreté el volante con fuerza tratando de mantener la calma. Decidí acelerar y pasar de largo, pero justo cuando estaba a punto de sobrepasarla, la figura se lanzó hacia mi coche. Giré el volante bruscamente y casi perdí el control del vehículo. Logré mantenerme en la carretera, pero mi corazón latía con fuerza y el miedo se apoderaba de mí. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a la figura desapareciendo en la oscuridad, pero no había nada. Respiré aliviado y continué conduciendo, tratando de convencerme que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la misma figura apareció de nuevo, esta vez en el medio de la carretera. Frené bruscamente y el coche se deslizó, deteniéndose a unos pocos metros de la sombra. Los ojos de la figura brillaban intensamente y pude ver una sonrisa torcida formándose en su rostro. No supe qué hacer, estaba paralizado del miedo, y la figura comenzó a acercarse lentamente a mi coche. De repente escuché un golpe fuerte en el techo del vehículo. Miré hacia arriba, pero no pude ver nada. La figura seguía acercándose y yo no podía moverme. De la nada, un rugido ensordecedor llenó el aire y la figura se detuvo. Miré hacia el frente y vi un par de luces brillantes acercándose rápidamente. Era un camión. La figura desapareció en la oscuridad justo cuando el camión pasó a mi lado, y yo aproveché la oportunidad para acelerar y alejarme de allí lo más rápido posible. Llegué a la cabaña temblando y con el corazón a punto de explotar. Esa noche apenas dormí y a la mañana siguiente decidí regresar a casa. Nunca supe qué fue lo que vi en la carretera esa noche, pero desde entonces evito conducir por caminos solitarios y oscuros. El hombre del espejo. Era tarde en la noche y regresaba a casa después de un largo día de trabajo. La carretera que tomaba siempre estaba desierta a esas horas, y aunque normalmente eso no me molestaba, esa noche sentí una incomodidad que no podía explicar. Llevaba aproximadamente una hora conduciendo cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio pensé que eran las luces de un coche a lo lejos, pero a medida que pasaban los minutos me di cuenta de que no se movía. Era como si una sombra estuviera siguiéndome a una distancia constante. Intenté ignorarlo y me concentré en la carretera, pero la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Miré de nuevo al espejo retrovisor y lo vi claramente. Un hombre parado en el medio de la carretera, mirándome fijamente. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Aceleré tratando de dejar atrás esa visión perturbadora, pero el hombre seguía allí, siempre a la misma distancia. No importaba cuánto acelerara, nunca desaparecía. Mi corazón latía con fuerza y el sudor comenzaba a empapar mis manos en el volante. Decidí tomar un desvío hacia una carretera secundaria con la esperanza de perder a mi perseguidor. Pero cuando giré y miré de nuevo en el espejo, el hombre seguía allí. Era imposible, pero ahí estaba, inmóvil, observándome. El pánico se apoderó de mí y comencé a conducir de manera errática, tratando desesperadamente de escapar de esa presencia. De repente el coche se apagó. Estaba en medio de la nada, sin señal en mi teléfono y con el motor muerto. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Miré por el espejo retrovisor y el hombre había desaparecido. Respiré aliviado, pero esa sensación duró poco. Sentí un golpe en la ventanilla del lado del conductor y me giré rápidamente. Allí estaba el hombre del espejo mirándome desde el exterior, con esos ojos brillantes y penetrantes. Intenté abrir la puerta del coche, pero estaba bloqueada. Golpeé el volante y grité, pero nadie podía oírme. El hombre comenzó a golpear el vidrio con más fuerza y pude ver su rostro. Estaba deformado como si no fuera completamente humano. De repente el coche volvió a encenderse. No sé cómo ni por qué, pero no me importaba. Pisé el acelerador y salí disparado de allí. Conduje sin mirar atrás hasta llegar a la ciudad. Cuando finalmente llegué a casa estaba exhausto y aterrado. Desde entonces no he vuelto a tomar esa carretera de noche. Nunca supe quién o qué era ese hombre del espejo, pero todavía puedo sentir su mirada cada vez que cierro los ojos. La carretera maldita.
Hace unos años decidí emprender un viaje por carretera con mi mejor amigo. Nuestro destino era un pequeño pueblo en el que nos habían dicho que había una feria muy famosa. Salimos de madrugada esperando evitar el tráfico y disfrutar del amanecer en la carretera. Todo iba bien hasta que tomamos un atajo sugerido por el GPS. La carretera era estrecha y serpenteante, rodeada de densos bosques. Era un lugar que no parecía en los mapas tradicionales, pero confiamos en la tecnología y seguimos adelante. A medida que avanzábamos notábamos que la carretera se volvía cada vez más desolada. No había casas, ni coches, ni siquiera animales. El silencio era sepulcral y el ambiente se sentía pesado. Empezamos a bromear sobre historias de terror, pero en el fondo ambos estábamos inquietos. Nos dimos cuenta de algo en el horizonte. Era un coche volcado al costado de la carretera. Nos detuvimos para ver si alguien necesitaba ayuda. Bajamos del coche y nos acercamos con cautela. El coche parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Estaba cubierto de polvo y la vegetación había comenzado a crecer a su alrededor. No había señales de vida, pero lo más extraño era que no había rastros de un accidente reciente. Era como si el coche hubiera aparecido de la nada y se hubiera quedado allí. Decidimos volver al coche y continuar nuestro viaje, pero cuando intentamos arrancar, el motor no respondía. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos llamar por teléfono, pero no había señal. Estábamos atrapados en medio de la nada sin manera de comunicarnos. Decidimos caminar en busca de ayuda, pero cuando más nos alejábamos, más sentíamos que algo nos estaba observando. Finalmente llegamos a una pequeña cabaña al costado de la carretera. La puerta estaba entreabierta y había una luz tenue en el interior. Golpeamos la puerta, pero nadie respondió. Decidimos entrar esperando encontrar un teléfono o algún medio de comunicación. El interior de la cabaña era espeluznante. Había fotos antiguas en las paredes, todas de personas que parecían estar siempre mirando hacia el fotógrafo con expresiones de terror. En la mesa había una nota que decía: "No salgan de la carretera, ellos están esperando". Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos giramos y vimos una figura oscura parada en la puerta. No pudimos distinguir su rostro, pero su presencia era abrumadora. Salimos corriendo de la cabaña y regresamos a nuestro coche. Milagrosamente el coche arrancó de inmediato y aceleramos por la carretera sin mirar atrás. Llegamos al pueblo exhaustos y aterrorizados. Contamos nuestra historia, pero nadie nos creyó. Dijeron que esa carretera había sido cerrada hace años por ser demasiado peligrosa. Nunca regresamos a esa zona y desde entonces evitamos atajos y confiamos solo en los mapas tradicionales. La carretera maldita quedó grabada en nuestras mentes como una advertencia de que hay lugares en los que no deberíamos aventurarnos. Dale me gusta y suscríbete. Nos veremos en la siguiente historia.